Buenos días, hermanos. Nos acercamos a casi ya el final de Filipenses, una carta preciosa que hemos estado estudiando durante ya varios meses. Y en esta mañana vamos a estar estudiando 2 versículos. Así que si tienes tu Biblia ahí, puedes abrirla en Filipenses. Está en el Nuevo Testamento, la última parte de la Biblia. En el capítulo 4, Filipenses capítulo 4, y vamos a estar estudiando los versículos 8 y 9. He titulado esta predicación La salud mental según Dios. La salud mental según Dios. No sé si habéis escuchado esta palabra, salud mental. Es sin duda un tema relevante hoy día y que se habla y menciona constantemente por todos lados. Ese término, tal y como lo conocemos hoy día, ya comenzó a utilizarse en los años 40 del siglo anterior. Pero sin duda en los últimos años se le ha dado más visibilidad, más importancia y sobre todo a raíz de la pandemia del COVID. Los trastornos mentales diversos después del COVID aumentaron: el estrés, la preocupación, la ansiedad, el miedo, la tristeza, la soledad, entre otros. Y fruto de ello, la sociedad ha querido exteriorizar y normalizar el tema para que las personas puedan manifestarlo abiertamente y sin miedo a ser señaladas o estigmatizadas. De hecho, estos últimos años se ha visto como incluso famosos, influencers y personas relevantes en la sociedad han manifestado públicamente tener problemas de salud mental. Quizá en algunos casos será cierto, quizá en otros presionados o posiblemente de alguna manera forzada en un intento de influir en las personas para que normalicen el tema, quitar los estereotipos y que puedan pedir ayuda en caso de que tengan problemas de salud mental. Ahora bien, ¿qué es la salud mental realmente? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de salud mental? Bueno, realmente no está exclusivamente relacionada con tener una enfermedad o trastorno mental, sino que la búsqueda de la salud mental va más allá. La Organización Mundial de la Salud lo define así: es un estado de bienestar en el que el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede manejar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de manera productiva y fructífera y es capaz de contribuir a su comunidad. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos afirma lo siguiente: la salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta a la forma en que pensamos, sentimos, actuamos cuando enfrentamos la vida. La preocupación sobre este tema cada vez ha ido más en aumento, dándole un lugar importante en la salud general del individuo. Antes solo se centraba en la salud física, en el cuerpo, en lo exterior, pero ahora hay un énfasis también en el interior. De hecho, se pueden observar frases reivindicativas tales como: no hay salud sin salud mental. Salud mental, salud mundial, un derecho universal. Encima con rima, está bien pensado. Y aunque sabemos que es un tema relevante hoy día, no es un tema realmente nuevo como tal. La búsqueda de la salud interior se remonta a siglos antes de Cristo. El ser humano ha intentado por medios diferentes y diversas estrategias buscar tener una buena salud mental. En muchos casos no se ha encontrado éxito. Incluso las diferentes estrategias que se utilizan hasta hoy en día resultan en muchos casos ser remedios temporales e ineficientes sin la ayuda de medicación que le ayude a mantenerla. Si haces una búsqueda simple por Google, vas a ver que para mantener una buena salud mental es importante hacer varias cosas. Haga ejercicio con regularidad. Si haces ejercicio con regularidad, mejorarás tu salud mental. Consume alimentos saludables y comidas con regularidad.
y manténgase hidratado. Esto me hace falta a mí también, ya mucho, ¿verdad? Dele prioridad al sueño. Algunos no os paséis con el sueño. Hay que levantarse a trabajar también. Intente practicar una actividad relajante. La siesta, por ejemplo, ¿no? Que nos gusta tanto. Establezca metas y prioridades. Practique la gratitud. Parece algo nuevo, ¿verdad? Practicar la gratitud. Centre su atención en las cosas positivas. Sé positivo y todo te irá bien. Manténgase en contacto con los demás. Ten relaciones sociales. Y el ser humano piensa que de alguna manera, si realiza todas estas actividades, podrá lograr tener una buena salud mental. Pero lo que se descubre a la larga es que todos estos medios son temporales y resultan ineficientes. El hombre busca por medio de sus propias estrategias y conocimiento la solución a un problema que nunca podrá lograr alejado del creador de la mente. ¿Quién puede mejor hablarnos sobre este tema que el que dio forma al ser humano? ¿Quién puede indicarnos mejor qué debemos hacer que aquel que sopló aliento de vida en el ser humano? Dios mismo es su palabra. Nos dice realmente cómo podemos tener una buena salud mental, según Él lo establece. Ahora también nos da o nos indica algo muy importante. La palabra de Dios nos dice que tenemos un problema grave y es por el que sucede el problema también de la salud mental, entre otros. La palabra de Dios nos dice que todos y cada uno de nosotros nacemos con una condición que arrastramos por el resto de nuestra vida. Es la condición que se denomina pecaminosa o del pecado. Todos nacemos con esa condición, con esa naturaleza, y esto es un problema, lo describe el mismo Dios. Por causa de la caída, todo ser humano nace con el pecado y esto nos acompaña durante toda nuestra vida. Ya en el tiempo del diluvio, ¿sabéis lo que dijo Dios? Dice ahí la Escritura en Génesis 6:5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios lo que hace es describir la realidad del ser humano, el propósito del corazón. Génesis 8:21, un poquito más adelante. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Jeremías 17 indica así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Marcos 7:21, el mismo Jesús reafirmó esta enseñanza. De dentro del corazón, de dentro del interior, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Jesús le dijo a los escribas: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Romanos 1 nos afirma lo mismo, englobando a toda la humanidad. Todo el hombre es culpable ante Dios y está bajo la maldición del pecado y lo arrastramos toda nuestra vida. De hecho, por eso nuestros cuerpos van desfalleciendo, van envejeciendo, nuestra mente, todo nuestro ser es fruto del pecado. Y también fruto de ello padecemos de una mala salud mental. Dice allí Romanos 1, versículo 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, como ellos rechazaron a Dios, Dios los entregó, Dios los dejó ir a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ese es el corazón del hombre. Esta es la realidad de todo ser humano. La sociedad te puede decir que el hombre es bueno por naturaleza. Y sí que puede hacer cosas buenas, puede tener buenas intenciones, pero en definitiva en su interior hay una ley que es la ley del pecado que lo domina y le determina lo que tiene que hacer, inclinado hacia el mal. Ahora, Dios nos dice que hay un problema, pero también nos dice que hay una solución. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amor y ha presentado y ha revelado, ha provisto un medio para huir de esta condición, para poder acercarnos a Él de nuevo, para sanar nuestro corazón alejado de Él. Jeremías 31:31 nos dice que Él ha provisto de un nuevo corazón,
que Él en sus hijos hace una obra de transformación, de cambiar ese corazón rebelde, ese corazón que se aleja de Dios, ese corazón inclinado hacia el pecado, a un corazón inclinado a la obediencia y al amor a Él. Esa es la obra de Dios en las vidas de las personas. La pregunta es si tú tienes este nuevo corazón. Todos los que estamos aquí en esta mañana tenemos ese corazón que ha sido cambiado de un corazón de piedra, un corazón rebelde a Dios, por un corazón de carne, un corazón sensible a la verdad espiritual, un corazón sensible a las Escrituras, un corazón transformado para Dios. ¿Ha transformado Dios tu vida? Esa es la obra de Dios que hace en nosotros. Si te arrepientes de tus pecados, si confías en Cristo como único y suficiente Salvador, Él perdona todos tus pecados y Él te da un nuevo corazón. Ahora, si esta es una realidad en tu vida, si has creído en Cristo, te has arrepentido de tus pecados, has venido a Él, Dios te ha dado un nuevo corazón. Para que ahora tú puedas obedecerle, para que tú puedas amarle, para que tú puedas tener una buena salud mental, según Dios establece. Dios nos proporciona también los medios para vivir una vida feliz, según Dios establece. Es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos capacita para ello. Ahora necesitamos aclarar algo. Este pasaje que vamos a ver en esta mañana no nos presenta la salud mental como un fin en sí mismo. Es decir, no debemos acudir a Dios porque nos vaya a dar salud mental, es una consecuencia y un resultado. Pero como creyentes queremos glorificar a Dios con todo nuestro ser. Y una buena salud mental nos ayudará a tal fin. El propósito último del creyente es la gloria de Dios, es glorificar a Dios. Tener una buena salud mental, según Él lo indica, nos ayudará a conseguirlo. El mundo busca la salud mental como un fin para poder vivir mejor, con un fin temporal, con un fin de mientras estoy aquí en la tierra pueda vivir bien, estar saludable y ser feliz temporalmente. Es un fin, en definitiva, egoísta, centrado en uno mismo. Pero el creyente debe buscar la salud mental como un medio excéntrico y eterno, como un medio para agradar a Dios a quien le pertenece. Ahora la pregunta como creyentes es, ¿a quién vamos a acudir para saber cómo tener una buena salud mental? ¿Vamos a seguir las estrategias humanas que en ocasiones son lícitas y son buenas y tienen su lugar? ¿O vamos a darle la prioridad a lo que Dios ha establecido que debemos hacer para tener una buena salud mental? ¿Vamos a buscar, en definitiva, o priorizar la sabiduría humana? ¿O vamos a ir a lo que Dios dice y vamos a querer obedecerle para agradarle? Si realmente buscas agradar a Dios, entonces vamos a observar los principios de Dios. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere de sus hijos. Vamos a tratar de entender lo que Dios nos dice. Y en esta mañana vamos a ver cómo podemos tener una buena salud mental según Dios. Y lo vamos a ver a través de dos principios bíblicos para una buena salud mental. Dos principios bíblicos vamos a ver en esta mañana para una buena salud mental. Acompáñame al pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Dice allí la palabra de Dios. Seguid con vuestra mirada la lectura. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Dos principios bíblicos para una buena salud mental. El primer principio, que es clave para tener una buena salud mental, según Dios nos lo indica el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? El versículo 8 nos va a demostrar que debemos pensar en todo aquello que agrada a Dios. Ese es el primer principio.
Piensa en todo aquello que agrada a Dios. Versículo 8. Leámoslo de nuevo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Estos versículos presentan un principio básico y relevante para una buena salud mental que agrada a Dios. Nos muestra la necesidad real de prestar atención de forma activa a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a nuestro intelecto. Este es el mandato. Fijaros lo que dice el final del versículo 8, que dice ahí, en esto pensad. Ese es el énfasis, ahí está la clave, el verbo central, ahí está la clave del versículo, en esto pensad. El apóstol Pablo está dando una gran importancia al pensamiento, a la mente. Es central tener una buena salud mental según Dios establece para poder agradarle en todo. Ahora fijaros en el argumento lógico que sigue en estos versículos Pablo. Y esto es lo que demuestra que necesitamos tener una buena salud mental. Versículo 8 y 9 realmente son una conclusión a todo el párrafo que ya venimos estudiando. Estamos estudiando desde el versículo 1, bueno, incluso desde el principio de la carta, pero este tema o toda esta sección comienza desde el versículo 1 y acaba en el versículo 9. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el versículo 9 introduce una conclusión. Lo vemos al principio del versículo 8. Lo vemos allí, que dice, por lo demás, hermanos. ¿Y esto qué quiere decir? Finalmente, como conclusión, terminando lo que os estaba diciendo en este pasaje. Esto es una locución que Pablo utiliza muchas veces cuando quiere concluir un argumento que viene ya tratando con anterioridad. Como conclusión. Ahora debemos entonces entender que esta es la conclusión a todo el pasaje del versículo 1 al versículo 9. La conclusión que llega aquí el apóstol Pablo es: cuida tu mente, considera tu pensamiento. Esta es la base para agradar a Dios en todo lo demás y para ser estable espiritualmente. ¿Qué es lo que ha estado Pablo enseñando desde el versículo 1? ¿Qué dice el versículo 1? Hermanos, amados, queridos, ¿qué dice allí? Estad firmes en el Señor. Pablo comienza con un mandato a estar firmes en el versículo 1. Es decir, a ser personas espiritualmente estables, a ser capaces de enfrentar las diferentes circunstancias de la vida sin ser tambaleados, sin que nada nos desaliente o desequilibre. Pablo les insta a estar firmes porque estaban realmente sufriendo diversos ataques que podían hacerles tambalear. Por un lado, tenían ataques externos a los creyentes. Si vamos al capítulo 3, versículo 17, ahí nos habla de que ellos estaban sufriendo los ataques de los judíos. Ellos son descritos ahí en el versículo 17 como enemigos de la cruz. Sus enseñanzas, su persecución, todo ello eran ataques directos que podían desestabilizarles. Pero por otro lado, también tenían ataques internos entre los mismos creyentes, fruto del pecado de ellos mismos. Capítulo 4, versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas eran dos amadas hermanas que eran referentes en la congregación, habían ayudado a Pablo en muchas ocasiones para la extensión del Evangelio, como vemos en el capítulo 1 y también en el versículo 2 de este capítulo 4. ¿Y qué estamos viendo? Que ahora están enemistadas por algún tema preferencial. Algo estaba haciendo que estuvieran en enemistad. Y esto era un ataque para la iglesia porque estaba dividiendo a la iglesia, estaba destruyendo la comunión fraternal. Y como consecuencia era un medio esta desunión para robarles el gozo, para disminuir su gozo. Por eso ¿qué es lo que vemos en el versículo 4? Que Pablo les insta a gozarse en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Siempre. Y más aún continúa en los versículos 6 y 7 con un llamado a no estar ansiosos, a no estar afanados ni preocupados por nada, que ya estuvimos estudiando. Las diversas circunstancias les llevaban a la preocupación.
Pablo les insta a que en lugar de preocuparse, descarguen sus peticiones delante de Dios y así puedan experimentar la paz de Dios. De esta manera iban a estar firmes. Si ellos cultivaban la unidad, si ellos estaban gozosos, si no estaban preocupados por nada, sino descansando en Dios, entonces ellos iban a estar gozosos, iban a estar, mejor dicho, firmes. Ahora Pablo concluye con el principio más elemental para lograr todo lo anterior. Para lograr estar firmes, en unidad, con gozo, sin preocuparse, sin estar afanados, Pablo apunta a la clave, al centro neurálgico, a lo más importante. ¿Cuál es la clave? La mente, el corazón, como también lo describe las Escrituras. Apunta al centro del pensamiento, de las actitudes, de las motivaciones y acciones. Es decir, para estar firmes en unidad, con gozo y sin preocupaciones, todo comienza con tu pensamiento. Todo comienza con tu corazón, con tu interior. No tienes que ir más allá. El principio básico es cómo está tu corazón, tu mente. Sus pensamientos iban a determinar la capacidad de estar firmes. Y hay una verdad importante en este pasaje. La estabilidad espiritual es el resultado de la manera de pensar de una persona. En otras palabras, la salud mental de una persona depende en definitiva de su manera de pensar, de cómo piensa. Ahora esta palabra que utiliza aquí en el versículo 8, pensar, significa mucho más que la simple idea de albergar pensamientos. No es recibir pensamientos sin más. La palabra significa considerar, ponderar, calcular. Se utiliza en Lucas 22:37 para referirse a un cálculo numérico, a un contaje. La Biblia de las Américas lo traduce como en esto meditar. Es decir, consiste en una disciplina mental, en una actitud activa en albergar determinados pensamientos y dejar otros fuera. No es dejar la mente en blanco y que por arte de magia comiencen a venir pensamientos a tu mente que agraden a Dios, sino que es una decisión presta, diligente, disciplinada por tener la mente saturada de aquello que agrada a Dios. Ahora, ¿qué es según la palabra de Dios lo que debemos pensar? ¿Qué debemos considerar y meditar? Vamos al versículo 8. Allí nos va a demostrar, y para que se nos quede en la memoria, el versículo 8 nos presenta una lista de 8 virtudes. 8 virtudes en el versículo 8. En ellas debemos estar centrados para tener una buena salud mental según Dios para su gloria. Si nos fijamos en esta lista, las primeras 6 virtudes, tenéis que estar en el texto conmigo, comienzan de la misma manera. Fijaros, todo lo que es, o todo comienza así. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y las 2 últimas comienzan con una cláusula condicional. Si hay virtud alguna y si es algo digno de alabanza, tratando de completar todo lo anterior. En definitiva, Pablo presenta una lista exhaustiva, tratando de abarcar todo lo posible, todo lo bueno que se pueda abarcar y que debemos pensar para agradar a Dios y glorificarle. Vamos a ver estas virtudes. La primera es lo verdadero, todo lo que es verdadero. La palabra de Dios describe que la verdad es Cristo. Juan 14:6, ¿qué dice allí? Yo soy el camino, dice Jesús, la verdad y la vida. Cristo es la verdad. También el Padre es descrito como Dios de verdad. Jesús dijo que como Dios es verdad, su palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. El Salmo 119, 151 nos dice que todos los mandamientos de Dios son verdad. En definitiva, pensar en lo verdadero es considerar, meditar, llenar la mente y el corazón de la palabra de Dios, de lo que Dios dice, de lo que Dios es, de Cristo. Esto es el ejemplo que vemos en los Salmos. ¿Quién es el varón bienaventurado según el Salmo 1? Aquel que se deleita en la ley del Señor.
aquel que medita de día y de noche en la palabra de Dios. Salmo 19, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Esta es la primera virtud que sirve como base para todas las demás. Si eres capaz de pensar en lo que es verdadero, es decir, en todo lo que afirma la palabra de Dios, te va a servir para las demás 6 virtudes. Van a venir solas por su propio peso. Esta es la base para una buena salud espiritual. ¿Cuál es la segunda virtud? Todo lo honesto, dice ahí el texto. Se refiere a todo aquello que es respetable, decoroso, serio, recomendable. Significa también en el griego reverenciar. Es decir, es pensar en todo aquello que es noble, solemne, digno de respeto. No centrar nuestros pensamientos en aquello que es trivial, temporal, mundano o vulgar, sino al contrario, en todo aquello que es noble y solemne según Dios. La tercera virtud es todo lo justo. Esta virtud describe todo aquello que está en perfecta armonía con las normas de Dios. Es decir, todo aquello que Dios aprueba. Tiene que ver con el carácter y los mandamientos de Dios. Es observar aquello que Dios determina que es justo y fijar nuestra mirada en ello, nuestro pensamiento en ello. La cuarta virtud es todo lo puro. Y esta virtud describe que las Escrituras definen todo lo puro como santo, sin mancha, apartado del pecado. Eso es lo que significa todo lo puro. Santo, apartado, sin pecado. Es tener una mente pura. Eso es una buena salud mental. Es tener una mente buscando lo santo, lo bueno, lo que agrada a Dios. Una mente que huye del pecado. La santidad de la que Dios habla comienza desde el pensamiento, comienza desde nuestro interior. El pensamiento es capaz de albergar toda clase de impurezas y pecados que se esconden de la vista de los demás, pero no del Dios omnisciente. La pureza va desde dentro hacia afuera. Pensar en todo lo puro es una vida marcada por pensamientos que agradan a Dios y que son santos, que no son pecaminosos. Cuando viene un pensamiento que es pecado en nuestra vida, saber huir de él, saber quitarlo de nuestra mente, fuera de aquí. ¿Cómo son nuestros pensamientos? Seguramente si pusiéramos aquí en la pantalla todo lo que pasa sobre nuestra mente de cada uno de nosotros, saldríamos avergonzados, ¿verdad? Ahí es donde comienza la batalla, en nuestra mente. Dios quiere que nuestra mente sea pura, alejada de todo pecado. La quinta virtud es todo lo amable, dice ahí el texto. Y esta palabra se puede traducir como dulce, benigno, generoso, paciente. Es centrar los pensamientos en lo que la Biblia dice que es grato a Dios. La sexta virtud es todo lo que es de buen nombre, todo lo que es honorable, aquello que tiene buena reputación, todo pensamiento que se manifiesta en acciones que impactan a los que están alrededor. Buen nombre, buena reputación, aquello que es bien visto como una conducta ejemplar delante de los demás. Pensar en eso. En séptimo lugar, ahora introduce una cláusula, como ya hemos dicho. Si hay virtud alguna. Y esta oración completa aquello que es de buen nombre. Abarca todo lo que es de valor moral y espiritual. Trata de abarcar todo lo que le falta por decir. Es valorar todo aquello que es según la moral divina. No según el mundo, no según su ética, sino lo que Dios determina. En último lugar, si algo digno de alabanza. Y esto está vinculado con pensar en aquello que tiene reconocimiento por los hombres a través de la buena conducta del creyente. Es decir, como dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que enseña esta virtud no es a buscar el reconocimiento humano, buscar algo digno de alabanza para que me alaben a mí.
para que me salten a mí mismo, sino buscar reflejar una conducta que apunte a las personas a Cristo, para que les lleve a Él, que se asombren de tal manera que salten a Dios y no a uno mismo. Y esta lista, hermanos, nos presenta una realidad que el creyente está llamado a cuidar, y es su mente, su corazón. Salomón lo dijo en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre todo aquello que piensas que puedes guardar, sea material o inmaterial, sobre todo aquello que piensas que es más importante en la vida, tu responsabilidad, que solo puedes hacer tú y nadie más, nadie se puede meter en tu mente y en tu corazón, tu responsabilidad máxima y que tienes que mantener guardado, sobre todo, es tu mente y corazón. La Escritura describe el corazón como el centro de gobierno de la persona. Es decir, nuestra manera de pensar va a influir de una forma determinante y decisiva sobre nuestra relación con Dios, sobre cómo nos afectan los problemas, si somos capaces de echar nuestra ansiedad sobre Él, si somos capaces de mantener el gozo, si somos capaces de mantener la unidad de la iglesia, que es lo que estamos viendo en este pasaje. Es por ello que debemos tener una intención activa, un deseo enérgico por pensar en todo aquello que agrada a Dios. Ahora puedes pensar, bueno, esto es imposible. No puedo estar las 24 horas del día pensando en encuadrar mis pensamientos en estas 8 virtudes. Evidentemente no. No estaríamos sentados en una mesa intentando pensar, ¿no? Todas esas 8 virtudes, ¿cómo hacerlo? Sobre todo los hombres, ¿no? Que no sabemos hacer 2 cosas a la vez. Estaríamos simplemente pensando en eso. Pero este mismo versículo nos está dando la clave para pensar en todo aquello que agrada a Dios y tener una buena salud mental. La conclusión es clara. Medita en la palabra de Dios. Ahí vas a encontrar todo lo verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre. A medida que tu corazón y tu mente están saturados de la palabra de Dios, llenos de su palabra, instintivamente y sin tú quererlo, por medio del Espíritu Santo, tus pensamientos van a ir en la dirección de lo que Dios quiere y vas a agradar a Dios. Tu salud mental va a ser buena y tu vida va a glorificar a Dios. Si estás en la palabra de Dios, leyendo, meditando, saturándote de ella te va a guiar a evaluar tus pensamientos a la luz de la voluntad de Dios. Cuando vengan pensamientos pecaminosos a tu vida, si estás en la palabra, rápidamente te harás esta pregunta: ¿este pensamiento agrada a Dios? ¿Dios quiere que piense de esta manera y que luego te va a llevar a actuar de esa determinada manera? Por ello es que es tan importante meditar en la palabra. Conforme más nuestra mente y corazón estén en la palabra, nuestros pensamientos estarán de una manera natural, sin forzar, alineados con la voluntad de Dios. Esa es la pregunta que siempre tienes que hacerte para pensar bíblicamente en tu vida. Es una pregunta que reiteradamente te tienes que hacer en cada decisión que vas a tomar, en cada cosa que pienses hacer o incluso en tus pensamientos. Repítete esto: ¿este pensamiento agrada a Dios? ¿Esta decisión le glorifica? ¿Esta actitud trae gloria a su nombre? ¿Cómo puedo saberlo? Porque estoy meditando en las Escrituras, porque estoy expuesto a la palabra, sé lo que la palabra dice sobre lo que agrada a Dios y lo que no, y voy con mi pensamiento y corazón tratar de agradarle. Esa es la pregunta que debemos estar constantemente haciéndonos. Recuerdo cuando era un niño, a unos pocos metros de mi casa, en la misma calle, vivía mi tía abuela. Se llamaba Carmen, ya falleció. Para aquellos que todavía se confunden con los términos de tía abuela, es la hermana de mi abuela. Recuerdo que pasaba algunas tardes en su casa, mientras mis padres tenían que trabajar en la tienda. Incluso algunos fines de semana me quedaba en su casa, porque si dormía allí luego me daba 1000 pesetas. Entonces era mi mejor manera para ahorrar. Lo recuerdo todavía. Y además yo le hacía compañía y estaba a gusto. Pero recuerdo que muchas tardes mi abuela también venía a la casa de mi tía abuela y las dos juntas se sentaban delante del televisor y había una mesa de camilla con unas faldas que todavía alguno no sé si conserva y las utiliza con su brasero.
sé que algunos sí. Y ahí se sentaban haciendo ganchillo y cosiendo y estaban toda la tarde viendo la telenovela. Y recuerdo que era muy curioso, y es a donde voy, a la telenovela. Estaban muy enganchadas a esas telenovelas. Eran los años 90. En aquella época todavía no eran turcas las telenovelas, eran latinas. Cristal, Rubí, Esmeralda, Rosalinda. No sé si os suena. ¿La habéis visto quizá? La Usurpadora, Corazón Salvaje, cada vez va peor. Todavía quizá alguno tiene la melodía en su mente de Corazón Salvaje, no la voy a cantar, evidentemente. O Pobre Diabla, ¿no? Cada vez la cosa va a peor. Y era más que curioso observar que prácticamente todo el género de las telenovelas trataba de lo mismo, pero con diferentes historias. Todo giraba en torno a la infidelidad matrimonial, la venganza, la mentira, el odio, la frustración, la ira. ¿Recordáis? Y esto atraía a millones de personas. Era visto por mucha gente. Incluso se hablaban las abuelas en las calles o la gente en el trabajo. Hablaba de esas telenovelas que ahora han perdido evidentemente fuerza, pero era algo tremendo en aquella época. Fue increíble, a la gente le encantaba. Y evidentemente que había varias razones por las que atraía a la gente, pero una de las principales, y que yo creo que por eso nos atraía, si examinamos bien la telenovela, es que reflejaba de manera externa y visible la realidad del corazón humano. Reflejaba cómo realmente pensamos, no cómo realmente actuamos. Nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Sería una locura hacer todo eso que hacían, la venganza, ir a matar al otro, ir a engañar, ir a mentir. No lo hacemos, pero lo pensamos. Era un reflejo de la realidad de la sociedad. Reflejaba cómo realmente las personas pensamos y nos sentimos en la vida real ante las situaciones, aunque no actuamos así. Es un reflejo del corazón humano que está inclinado hacia el mal. Y esta es la realidad, es que el ser humano somos hipócritas por naturaleza. Inevitablemente. Externamente aquí aparentamos que todo está bien, todo nos lleva muy bien. Pero quizá luego en casa estamos criticando unos a otros, o estamos criticando a un vecino, o estamos hablando mal de algún familiar, o estamos pensando venganza, o estamos pensando cómo salirnos con la nuestra, llevar el pecado a su consumación, porque nuestro pensamiento está constantemente en el mal. ¿Cuántas veces hemos dicho algo sobre otras personas que no diríamos delante de ellas? Ay, si nos pudiéramos meter en las mentes ajenas. Seguramente ardería Troya, ¿verdad? Mejor no lo vamos a hacer. Porque eso simplemente es un reflejo de que nuestra mente y corazón son esclavos del pecado. Esto nos destruye, nos daña nuestro corazón, daña nuestra salud mental, nuestros sentimientos, nuestras emociones. La pregunta como creyentes es si estamos tratando de agradar a Dios desde lo más profundo de nuestro ser. Y esto se manifiesta en donde enfocas el pensamiento. No se trata de si los hombres o las personas te ven, se trata de buscar agradar a Dios desde el corazón, desde el pensamiento. ¿Estás tratando de modelar tu mente a la palabra de Dios o te estás dejando llevar por la inclinación de tu corazón? ¿Estás siendo un hipócrita? Una vida espiritual saludable comienza con una mente activa en todo aquello que agrada a Dios. Ahora el texto no se queda ahí, nos presenta otro principio bíblico para tener una buena salud mental. Primero, pensar en todo aquello que agrada a Dios. Y ahora, en segundo lugar, en el versículo 9 vamos a ver que para tener una buena salud mental, según Dios, debemos practicar todo aquello que ordena Dios. Practica todo aquello que ordena Dios. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo concluye
aquí con el argumento a través de un mandato que debemos practicar. Y así es como organiza sus palabras aquí, fijaros. Primero, en el versículo 8, en esto pensad, y ahora, en el versículo 9, esto haced, es un mandato. En definitiva, está hablando de la conducta ahora. Está hablando de las acciones que se manifiestan fruto de aquello que pensamos. El pensamiento, como ya hemos dicho, determina las acciones. El poder de la mente es muy fuerte sobre el ser humano. Esto ya lo afirma la palabra de Dios. Y por ello la palabra de Dios y Dios nos apunta siempre a nuestro corazón, a cómo es nuestro corazón. Pero el mismo ser humano se ha dado cuenta de ello. Fijaros, el doctor y congresista Mario Alonso Puig afirma lo siguiente: el poder de la mente para causar o resolver una enfermedad es increíble. Cómo una persona piensa acerca de su situación afecta a cómo se siente, y cómo se siente afecta a las hormonas que liberan el torrente sanguíneo y las hormonas a su sistema inmune, que es el que tiene que defenderle de las infecciones y tumores. ¿Hasta qué punto la mente es capaz de influir en la salud física y ser determinante en curar o en enfermar? Solo la propia mente, porque ello determina la liberación y el funcionamiento del sistema inmune. No es más lo que está diciendo aquí el doctor, es que nuestra mente determina nuestras acciones conscientes e inconscientes. Los pensamientos no pueden desligarse de la conducta. Ahora, el mandato de la palabra de Dios es actuar en obediencia a aquello que Dios ordena, como fruto de llenar nuestra mente de aquello que le agrada. La palabra que indica esta orden, es haced. Y esta palabra también se puede traducir como practicar, trabajar. Indica una acción continua y repetida. Es algo que haces continuamente. Es una disciplina, un hábito a lo largo del tiempo. Es practicar, trabajar, no es simplemente hacerlo una vez. Es una vida de obediencia a Dios. Esto es lo que va a traer salud y estabilidad espiritual a tu vida. Ahora Pablo describe aquello que deben practicar y lo utiliza a través de 4 términos importantes con respecto a su ministerio. Fijaros, versículo 9. En primer lugar, debían practicar lo que aprendisteis en mí o de mí, lo que aprendieron de él, lo dice el versículo 9. Y esta palabra tiene relación en el griego con la palabra discípulo. Viene de la misma raíz, se refiere a enseñanza, aprendizaje, instrucción. Pablo está aludiendo aquí a la capacidad para conocer algo que ha sido transmitido por otra persona. Hechos 20:20 nos dice lo que se dedicó Pablo. Es un ejemplo de ello. En su discurso ahí a los ancianos en Éfeso le dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como si nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando de Cristo y de Dios. ¿A qué se dedicó el apóstol Pablo? A enseñar. ¿Qué es lo que enseñaba? La palabra de Dios. El Nuevo Testamento todavía no estaba revelado, ellos no lo tenían, todavía no conocían todo aquello que Dios había revelado en su palabra. Pablo fue un instrumento para ello, para la inspiración divina, para escribir aquello que Dios quería decir. Ellos debían conocer, tener la información de primera mano, porque no tenían la escritura donde ver lo que Dios había ya dicho. Pablo se dedicó a ello. Se dedicó a enseñarles, a instruirles, a informarles sobre la verdad de las Escrituras, sobre todo lo que la Biblia enseña sobre la vida del ser humano y sobre lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahora, no solo les enseñó, sino que en segundo lugar, ¿qué dice? Recibisteis. No solo aprendieron, sino que recibieron. Y esta palabra tiene un sentido de aceptar, de tomar.
Es decir, no solo conocer la información, no solo saber acerca de Dios y lo que dice en su palabra, sino recibirlo, convencerse de ello, aceptarlo, creer que es verdad. No es solo información, también es formación. No es solo conocimiento, sino también convicción. Pablo está hablando de aquello que recibieron, aquello que aceptaron y se convencieron los filipenses. De ello también habla en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. Allí los tesalonicenses, cuando Pablo fue a enseñarles, siguen el mismo ejemplo y hicieron lo mismo que los filipenses. Dice allí el versículo 13 del capítulo 2. Por lo cual también nosotros, está hablando Pablo y sus colaboradores, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, la misma palabra, cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los creyentes lo recibieron como palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la aceptaron y la creyeron. Esa es la diferencia. Porque le dieron toda la autoridad que tenía, porque venía de Dios. Ellos recibieron las palabras de Pablo como lo que eran, las palabras inspiradas por Dios, según indica 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces no solo aprendieron, no solo recibieron, sino que más dice el versículo 9, oísteis, dice, oyeron. Dice la palabra de Dios. Aquí Pablo alude a lo que los filipenses habían oído sobre Pablo de otras personas. Está hablando de su reputación, de su testimonio. Los filipenses habían escuchado que Pablo tenía un testimonio irreprensible e intachable. Al menos que sepamos, algunos de los que podrían haberle informado sobre el testimonio y la reputación de Pablo eran Timoteo y Epafrodito, como vemos en el capítulo 2, que aparecen allí. Uno, Epafrodito, era el portador de la carta, el que visitó a los filipenses. Timoteo quería visitarles, seguramente los conocía de antes. Pablo vivía de tal manera que su testimonio era una evidencia delante de todos los creyentes. Su comportamiento, su vida. Él era un ejemplo de que no solo pensaba bíblicamente o trataba de hacerlo dentro de su naturaleza y su pecado, sino que además practicaba lo que Dios decía. Era un ejemplo para los demás. Ellos lo habían oído de otros. Habían oído que Pablo era un ejemplo porque se conducía tal como hablaba, porque predicaba y lo practicaba, no solo hablaba. En último lugar, no solo oyeron, sino que también vieron de él. Vieron su conducta sin necesidad de que él hablara. Ellos, cuando Pablo estuvo entre ellos, cuando plantó la iglesia en el segundo viaje misionero y posteriormente, seguramente en alguna de sus visitas, el tiempo que estuvo con ellos, ellos pudieron ver la vida de Pablo, su carácter. Era un ejemplo práctico de las implicaciones de vivir la vida cristiana. Y es por eso que pudo decir en el capítulo 3 y versículo 17 de esta carta, sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí porque yo soy de alguna manera un reflejo humano, imperfecto, de cómo debéis vivir la vida cristiana. Ahora el versículo 9 concluye con una promesa final. ¿Cuál es la promesa? Y el Dios de paz estará con vosotros. Y esto tenemos que unirlo a lo que venimos tratando anteriormente. Es un recordatorio de lo que acababa de decir en el versículo 7 que estuvimos estudiando. ¿Qué dice el versículo 7? Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El versículo 7 habla de la paz de Dios y el versículo 9 habla de Dios de paz. Esa es la relación. Es un juego de palabras. Pablo es muy dado a ello, a jugar con las palabras. Lo que está diciendo aquí, y en consonancia con todo el pasaje, es que quienes demuestran pensar conforme agrada a Dios y practicar lo que ordena a Dios, serán guardados por la paz de Dios. Porque Dios es un Dios de paz. El Dios cuyo carácter es paz es el dador de paz. Y traerá la paz a todos aquellos que obedezcan lo que Dios dice
con respecto a cómo deben pensar y practicar. En otras palabras, si llevamos a cabo estos dos principios bíblicos, experimentaremos la paz de Dios. Y esto traerá una buena salud mental, traerá firmeza a nuestra vida, traerá estabilidad, porque Dios derramará su paz en aquellos que siguen el diseño que Él ha establecido. Hermanos, el llamado de la palabra de Dios es claro. Practicar todo aquello que Él ordena, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. En otras palabras, debemos seguir el ejemplo de los creyentes filipenses. Al menos de tres maneras. Debemos, al igual que los filipenses, aprender la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Lo que aprendisteis de mí. Aprender la palabra de Dios. Dedica tiempo a conocer las verdades que Dios ha revelado. No puedes practicar aquello que no conoces. No puedes ser obediente sin las instrucciones para hacerlo. En segundo lugar, recibe la palabra de Dios. No te quedes en el mero conocimiento. El conocimiento es un medio para tu santificación. No es un fin en sí mismo. No es conocer por conocer. Conozco algunas personas que son muy eruditas, que saben mucho sobre la Biblia, saben mucho sobre todo lo que la Biblia enseña, pero eso no ha transformado su corazón, porque se han quedado en el primer paso, se han quedado en aprender, pero no han pasado a recibir. No han estudiado y conocido a Dios con humildad, con un propósito adecuado. El conocimiento es un medio para recibirlo y vivir una vida santa para glorificar a Dios, no un fin en sí mismo. En tercer lugar, sé un testimonio vivo de la palabra de Dios. Sé un testimonio vivo, que otros puedan hablar de ti y decir que eres un ejemplo por cómo te conduces. No que simplemente digan que eres buena persona, que eso lo decimos de mucha gente, ¿no? Todo el mundo es buena persona, no sé, cada algo grave, todos somos buenas personas, ¿verdad? O simplemente que le caes bien a la gente, que eres amable, pacífico o risueño o risueña. No es eso. Lo que otros tienen que ver y hablar de ti es que tú eres un reflejo de aquello que has aprendido y recibido. Que eres un reflejo de lo que crees. Que seas conocido por tu piedad, porque realmente buscas agradar a Dios en todos los ámbitos de tu vida. Porque vives lo que predicas. Porque eres un hacedor de la palabra. No por el reconocimiento en sí, como ya hemos visto, sino para que puedan glorificar a Dios por medio de tu vida. En mi época o el poco tiempo que llevo de paternidad, me he dado cuenta, y seguro que aunque no seas padre o madre, o si lo eres, te habrás dado cuenta también, que los niños son unas esponjas, lo decimos muchas veces, ¿verdad? Los niños son unas esponjas, pero bien grandes, más que Bob Esponja incluso, ¿no? Son capaces de absorber todo aquello que aprenden, reciben, oyen y ven. Más incluso de lo que nos imaginamos, ¿verdad? Lo veo yo en mis propios hijos y quizá algunos de vosotros también. No solo aprenden lo que le enseñamos, que lo aprenden rápidamente, no solo lo reciben muchas veces, aunque algunos son rebeldes y luego no quieren escucharte, pero además son fruto de lo que oyen y ven. Me impresiona cómo a veces imitan nuestros gestos, en ocasiones es genético, otras veces no, es aprendido. Utilizan las mismas frases que han escuchado otros niños. Dices, pero este chaval ¿dónde ha salido? Parece un viejo, ¿no? Se suele decir. Incluso utilizan las mismas frases que nosotros. Nos observan constantemente, parece que están despistados, pero están escuchando todo lo que estamos hablando, Ana y yo. A veces hasta tenemos que intentar hablar en inglés para que no se enteren. Y me dicen, deja de hablar en inglés, porque saben que estamos hablando algo que no quieren escuchar, que quieren enterarse. Hablad en español, queremos enterarnos también. Están atentos a todo, más de lo que pensamos. Y a veces nos sorprende con frases que decimos, uy, ¿cómo ha podido escuchar esto, no? A veces incluso me da pena, porque no solo están aprendiendo lo bueno de nosotros, sino también mucho de lo malo. Ellos ven la realidad, ellos no ven la hipocresía. Ellos ven la realidad de la casa.
Ellos ven tal cual somos. Ven nuestros pecados, ven aquello de nosotros que no está bien, incluso si le has enseñado lo que es bueno delante de Dios, cuando vean algo que tú has hecho mal te lo van a decir. Tú has hecho mal esto, ¿no? Ya no le puedes corregir, has perdido tu autoridad. Mis hijos son la principal fuente de influencia que yo puedo tener. No vale que yo le enseñe una historia bíblica o decirle lo que tienen que hacer. Lo más difícil, y hablamos mucho de ello, Ana y yo, lo más difícil para nosotros es ser un ejemplo vivo que ellos puedan imitar. Es mostrarle practicando que realmente pensamos y que realmente buscamos agradar a Dios. Porque en casa se ve la realidad de nuestras vidas. Se ve si realmente practicamos y vivimos lo que creemos. Y a veces es sorprendente, pero muchas veces es lo que sucede en muchas casas. Muchos hijos se alejan de Dios y no siempre, pero en determinadas ocasiones es porque no han visto un ejemplo de aquello que les has enseñado. Yo he visto en ocasiones y me he preguntado cómo es posible que esta persona que predica tan bien, que parece tan espiritual, que parece un cristiano ejemplar, tan buena persona, cómo es posible que sus hijos estén lejos de Dios. Bueno, puede haber algunas excepciones, algunos hijos se rebelan, pero cuando es un patrón continuado, todos sus hijos, incluso varios, ves que no están en la fe, suele ser porque algo ha fallado. Quizá no has sido capaz de vivir aquello que se predicaba. Aquello que les enseñabas, les ha enseñado la Biblia incluso, pero tu vida no lo ha reflejado. Y en ocasiones eso lo que causa es que el hijo luego se aleje porque ha visto hipocresía. Y esto no lo digo para martirizarnos, sino para que veamos las consecuencias de no ser responsables en practicar aquello que dice la palabra de Dios con nuestro ejemplo. ¿Cómo es tu vida? ¿Estás siendo un ejemplo de salud espiritual para tus hijos, según se establece? ¿Estás siendo un ejemplo de vivir lo que crees? Quizá no tienes hijos, pero tu esposo no es creyente, o tu esposa. ¿Estás viviendo de tal forma que él o ella puedan ver que realmente lo que tú crees y afirmas creer, lo vives? Quizás sois creyentes ambos. ¿Cómo estás siendo un ejemplo para tu esposa o tu marido del Evangelio? ¿Cómo estás siendo un testimonio vivo del Evangelio en tu trabajo, con tus familiares, con tus amigos? Quizás eres soltero, viudo, divorciado, cualquier situación en la que te encuentres. ¿Cómo estás siendo un ejemplo para tus hijos, para tus hermanos, para tus padres, de cómo se debe vivir el Evangelio? Dios va a usar esto para salvar a tus hijos. Dios va a usar esto para salvar a tus familiares, para salvar a tu esposo, para salvar a tu esposa, a un padre, a una madre. Dios lo va a utilizar si tú eres fiel, practicando aquello que dices creer. Dios es soberano, hermanos, no lo olvidemos. Él hace la obra, pero eso no quita que cada uno de nosotros somos responsables y debemos ajustar nuestras vidas a lo que dice la palabra de Dios. Sin duda que la salud mental es importante. Esto va a determinar cómo nos comportamos y vivimos. Nuestra mente, nuestro corazón está siendo dañado por el pecado. Cualquier circunstancia que podamos vivir puede dañarnos. Debemos estar alerta. Como hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, diseñados por Él, ¿qué principios vamos a seguir? ¿Nos vamos a guiar por las estrategias humanas o por los principios del Creador? ¿A qué vamos a dar prioridad? ¿Qué va a tener la primacía en nuestra vida? ¿Qué principios son innegociables y nunca van a ser sustituidos por ninguna táctica falible o temporal? Piensa en todo aquello que agrada a Dios y practica todo aquello que ordena Dios. Oremos.
Señor, qué grande se nos quedan estas palabras. Incluso es fácil decirlo desde el púlpito, es fácil declarar, Señor, pero qué difícil es cumplir, y sabemos que somos pecadores y por nuestra propia naturaleza somos incapaces sin la ayuda de tu Espíritu. Pero Señor, te pedimos que lo que hemos escuchado en esta mañana, que llegue a nuestros corazones, que lo recibamos como tu palabra, que haya un deseo genuino en nuestra vida de pensar lo que te agrada y de practicar lo que tú ordenas, Señor. Perdónanos, Señor, por cuántas veces no hemos sido responsables en el lugar donde nos has puesto. Reconocemos de esta manera nuestra debilidad. Reconocemos que no somos capaces y que muchas veces hemos sido negligentes. Pero que esto sirva para volver a ti, para refugiarnos en ti, y que nos sirva, Señor, para lo que queda, Señor, de nuestra vida, poder cambiar aquellas cosas que hemos hecho mal porque busquemos agradarte. Ayúdanos, Señor, y queremos darte la gloria con nuestras vidas, Señor. Si hay una persona aquí, Señor, que no te conoce, que esto le suena extraño, que prefiere vivir su vida satisfaciendo sus deseos, sus pensamientos, pensando que así va a ser más feliz, o pensando que es más sabio que tú, Señor, te pedimos que lo humilles y que traigas arrepentimiento, que seamos conscientes y que sean conscientes, Señor, de que te necesitan, que puedan venir arrepentimiento y fe, creer en tu Hijo Jesucristo para tener vida eterna, desde ya, gozo pleno, satisfacción, una salud mental inquebrantable, que no depende de las circunstancias ni las estrategias temporales, sino que está arraigada en ti. Tú eres, Señor, el dador de una verdadera salud mental. Tú eres, Señor, el único que nos sacia, el único que nos da el agua viva. Señor, ayúdanos a ser conscientes de esta necesidad y acudir a ti como el único refugio, el único que puede darnos aquello que necesitamos, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.